Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la tabla periódica, un poco de su historia y la importancia que tiene, bueno, y cómo está clasificada según los elementos, de qué forma se comportan y cómo se clasifican según sus características. Bueno, entonces vamos a empezar con el concepto como tal de qué es una tabla periódica o a qué se denomina tabla periódica. La tabla periódica de los elementos o simplemente tabla periódica pues es una herramienta gráfica en la fijación o en la eh, configuración de todos los elementos químicos conocidos en la humanidad como tal. Están organizados conforme el número de protones de sus átomos, también llamado como número atómico, y tomando en cuenta pues que también la configuración de sus electrones y las propiedades químicas específicas que presenten. ¿Listo? Entonces, iniciando con esta parte, entonces vamos a iniciar a hablar un poco como tal de la historia y ya nos vamos a concentrar en la clasificación de los elementos. ¿Listo? Entonces, los pioneros en crear la tabla periódica fueron los científicos Mendeley como tal, eh, Meyer como tal y más adelante en el año 1869 Dmitri Mendeleev, eh, que fue un químico ruso, que propuso pues la organización como tal de la tabla periódica de los elementos químicos que se agrupaban en una serie de filas y columnas según las propiedades químicas, y realizó un ordenamiento eh, general, pero basándose también en las propiedades físicas de los átomos y más reciente o más precisamente de los volúmenes atómicos como tal. En 1829 el químico alemán realizó un primer intento como tal de establecer una ordenación en los grandes o en los elementos químicos, haciendo notar de sus propiedades y sus trabajos similitudes entre los elementos como el cloro, el bromo, ¿sí? Alguno de ellos para regular sus propiedades uno por otro. ¿Listos? Una de las propiedades que parecía variar regularmente entre ellos, pues era que el peso atómico como tal. Entonces, debido a esto, pues esta ordenación en cuanto a las columnas, pues se generó y se implementó en algunas filas de forma horizontal que coincidían con los elementos cuyas similitudes pues ya se habían señalado anteriormente. Con el paso del tiempo pues se ha ido eh, generando una serie de descubrimientos de elementos, y asimismo pues por lo general los elementos pues tienen el nombre o el apellido o un sinónimo del científico como tal que los ha descubierto. ¿Listos? En cuanto a los pesos atómicos, el peso atómico como tal de cada uno de los elementos pues es una cantidad física bidimensional definida como la suma de la cantidad de las masas promedio de los átomos de un elemento como tal, para una calificación de peso atómico estándar como tal. El peso atómico fue desarrollado por John Dalton en el siglo XIX. Su aporte consistió como tal en la formulación de un atósimo como tal químico que integraba el elemento de las leyes ponderales. Eh, Dalton empleó pues una serie de conocimientos proporcionales que reaccionaban con una sustancia de su época, y realizó algunas suposiciones sobre el modo como se combinaban los átomos eh, de las mismas como tal. ¿Listos? Adicionalmente a esto, pues se genera una clasificación entre metales, no metales, metaloides y metales en transición. Y finalmente una parte de gases nobles que las vamos a ir describiendo o explicando eh, a
con medida en los videos o en la explicación como tal del día de hoy. Y la próxima clase pues vamos a afianzar también sobre esta parte. ¿Listos? Entonces, en la primera clasificación de los elementos como tal, entonces quien propuso que los elementos de la clasificación en metales, no metales, metaloides y algunos metales en transición. Esa fue como el primer intento de clasificación como tal. Y todavía no funcionaba pues la tabla periódica moderna como tal, la que conocemos hoy en día. ¿Sí? Esa todavía había sido rechazada. Vamos a ir a explicar la parte de la clasificación en cuanto a los grupos, en cuanto a las columnas que se presentan de forma vertical de la tabla periódica, pues se conoce como los grupos. Hay 18 grupos en total en la tabla periódica estándar, en la general, y hay 10 son grupos cortos y 8 son grupos restantes largos. ¿Listos? Y de estos vamos a ir hablando con el paso de las clases como tal. ¿Listos? Entonces, de esta manera pues los elementos pues se comparten de manera semejante o se agrupan en renglones cercanos y se identifican en los grupos. Recordemos que hay en columnas como tal y hay 18 en total, y hay una serie de periodos también en 7 filas. Entonces, en un principio toda la materia conocida del universo pues está compuesta por diferentes combinaciones, de los cuales se encuentran en esta tabla periódica. Hasta ahora se conocen 118 elementos, para que lo tengamos presente. Hay 118 elementos en la tabla periódica. Los elementos de la tabla periódica además están representados por una serie de símbolos químicos a través de un sistema de colores que indica el estado de agregación o el estado de una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera, con rojo, gaseoso, azul, líquido, negro, sólido y gris desconocido. La tabla periódica es una herramienta fundamental para la química y la biología y otras ciencias, debido a que se actualiza con el pasar de los años conforme aprendemos más sobre los patrones de la materia y las relaciones entre los elementos como tal. La historia de la tabla periódica como tal fue la que estábamos viendo hace un momento como tal, y ha ido evolucionando con el paso del tiempo, de los años, debido a su reorganización y debido a la clasificación y estudios que se han realizado a través de cada uno de los elementos como tal. Entonces, la tabla periódica actual como tal se halla estructurada en 7 filas horizontales denominados periodos, y en columnas verticales, que son los llamados grupos o familias. Los elementos químicos se ordenan de acuerdo a las propiedades de la izquierda a la derecha y de arriba hacia abajo en orden de crecimiento de sus números atómicos. ¿Sí? El número atómico, si nosotros vemos la tabla periódica, vemos que cada símbolo tiene un número en particular en la parte superior izquierda. ¿Sí? Entonces, ese número es el número atómico que contiene ese elemento como tal. Esos 18 grupos conocidos como tal, entonces tenemos el grupo 1A, ¿sí?, que está entre paréntesis y aparece en número romano y en mayúscula 1A. Entonces son los metales alcalinos, como el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, cada uno con sus características, símbolos correspondientemente. Adicional a esto, tenemos el grupo número 2, que son los metales alquiloterros, como el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. En el grupo 3, entonces se encuentra la familia del escandio,
En el grupo 4 la familia del titanio. Grupo 5 la familia del vanadio. En el grupo 6 la familia del cromo. En el grupo 7 la familia del magnesio. En el grupo 8 la familia del hierro. Grupo 9 la familia del cobalto. Grupo 10 que también la familia del níquel. Grupo 11 la familia del cobre. Grupo 12 la familia del zinc. Grupo 13 los tercios como el aluminio, el boro, el galio, el indio, el talio, ¿sí? Grupo 14 los carbonoides como el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo. El grupo 15 o 5A también se puede clasificar de las dos formas. Entonces encontramos los nitrogenados como el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, y el sintético unupentu. En el 16 o grupo 6A entonces encontramos el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio. En el grupo 17 entonces los halógenos como tal, el cloro, el flúor, el bromo, el yodo, el astato. Y el grupo 18, el grupo 8A, los gases nobles como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. ¿Listos? Esas son, cada uno de estos elementos pues contiene cada una de las características, cada uno de sus símbolos correctamente. Entonces, la tabla periódica es uno de los símbolos más emblemáticos de la ciencia. En ella pues se resumen muchos de los conocimientos de la química. En cualquier una de las versiones pues están siempre presentes en las aulas, en los laboratorios, y ninguna cuenta con otra disciplina. Entonces, cuenta con un documento parecido. Entonces el sistema periódico pues ha desarrollado una serie de características adecuadamente, y cada una de ellas de acuerdo al grupo o familia que se caractericen. ¿Listos? Entonces los elementos de un mismo grupo poseen pues propiedades químicas similares y se caracterizan por tener un número de electrones en su último nivel de energía. Eso quiere decir que en el grupo 1A, un ejemplo, ¿sí? Todos en su último nivel de energía pues van a tener un solo electrón en el último nivel de energía. Listo, que cuando nosotros empecemos a ver modelos atómicos, entonces vamos a plasmarlo. ¿Listos? Adicionalmente a esto pues cada elemento de cada uno de los grupos se ubica en periodos distintos para designar los que se anotan en una numeración romana, lo que acabamos de ver, 1, 2, 3, 4, entre otros. La cantidad de electrones de este último nivel pues va seguido de la letra A o la letra B mayúscula, que se identifica en la naturaleza, que son los tipos de órbitas que tienen presente como tal. Los periodos, recordemos que son 7 filas o 7 líneas o filas horizontales que aparecen en la tabla periódica, denominados periodos. Es importante tener en cuenta que en el sexto periodo la tercera cuadrícula como tal encierra 15 elementos. ¿Listos? Entonces, que por comodidad de estos están indicados por una línea debajo de la tabla, comenzando con el lantanto como tal. Estos elementos forman lo que es la llamada serie de lantánidos, y analógicamente en el grupo o en el periodo séptimo como tal, que es la tercera cuadrícula, también se encierran 15 elementos químicos
que son los que están indicados por la segunda línea debajo de la tabla, comenzando, y en ellos pues se forma una serie de antinidos como tal. Y se debe señalar que todos los elementos situados después del uranio no existen en la naturaleza debido a que son sintemáticamente sintetizados artificialmente, en ellos denominados algunos elementos. Y por otra parte, los elementos de un mismo periodo pues presentan un mismo número de niveles energéticos en su último nivel de energía con los electrones. Entonces los periodos que se enumeran considerado con el valor o con el nivel energético más externo, pues cada periodo comienzan con el metal alcalino que concluye como tal con un gas noble, a excepción del primer nivel donde se ubica el hidrógeno como tal. ¿Listos? Entonces, hay una serie de elementos representativos, bloques, transiciones, entre otros. Entonces, cada uno va a presentar un grupo, un nombre, una configuración electrónica que es importante que la veamos y la desarrollemos adecuadamente. Bueno, esas son como más explícitas las características de cada una de la tabla periódica en cuanto a su conformación. Vamos a revisar otros enlaces y vamos a comprender adecuadamente el tema. Bueno, espero que el video les haya servido. Igual, la recomendación es que siempre puedan asistir a las clases de Zoom, donde vamos a ir desarrollando cada una de las actividades y podamos despejar dudas inmediatamente de cada uno de ustedes. Bueno, muchachos, feliz día para todos.